La vida y el triste final del periodista mexicano Jorge Ramos. Atención. Hoy te revelaremos la historia jamás contada de uno de los periodistas más influyentes de México, Jorge Ramos. Una vida marcada por la pasión por la verdad, el coraje frente al poder y, tristemente, un final que dejó a todos sin palabras. Prepárate para descubrir cada detalle oculto, cada lucha, y el momento desgarrador que cambió para siempre la historia del periodismo mexicano. Esta es una historia que nadie se atrevió a contar, pero que tú mereces conocer. Si aún no estás suscrito, detente un segundo y hazlo ahora mismo. Porque aquí no solo verás historias, vivirás la verdad en su forma más cruda y real. No te pierdas nada. Dale al botón de suscribirte y acompáñanos en este viaje impactante. En el vasto mundo del periodismo mexicano, pocas voces lograron resonar con tanta fuerza y valentía como la de Jorge Ramos. Su vida fue un testimonio de entrega absoluta a la verdad, enfrentando riesgos y desafiando a los más poderosos sin miedo. Sin embargo, detrás de ese imponente compromiso profesional, se esconde una historia de lucha personal y un desenlace que nadie esperaba, un final que estremeció a toda una nación y dejó un vacío difícil de llenar. Hoy, te invito a sumergirte en esta narrativa apasionante y desgarradora, para conocer no solo al periodista implacable, sino al hombre detrás de las cámaras, cuyos últimos días revelan una realidad mucho más profunda y humana. Si buscas contenido que no solo informe, sino que también conmueva y haga reflexionar, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir juntos la verdad oculta tras la vida y el triste final de Jorge Ramos, una historia que transformará tu visión del periodismo y del valor. Jorge Ramos no fue solo un periodista, fue una fuerza imparable que desafió silencios, expuso verdades incómodas y puso en jaque a quienes creían tener el control absoluto de la información. Su trayectoria está marcada por momentos de triunfo, conflictos y decisiones que revelan el costo real de buscar la verdad en un entorno plagado de censura y amenazas. Pero lo más inesperado no está en su carrera, sino en el desenlace de su vida, un capítulo que sacudió a sus seguidores y abrió un profundo debate sobre el sacrificio y la justicia en el periodismo. Esta es una historia que va más allá de las noticias y los titulares, es un relato humano, intenso y necesario que no puedes dejar pasar. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de las historias que cambiaron México y que aquí se cuentan con toda la profundidad que merecen. Jorge Ramos fue mucho más que un rostro en la televisión, fue un guerrero incansable que llevó la palabra como arma y el micrófono como escudo en la batalla por la justicia y la libertad de expresión en México. Durante décadas, enfrentó amenazas, censura y presiones que habrían detenido a cualquiera, pero él siguió firme, decidido a destapar verdades ocultas que muchos querían silenciar. Su historia está llena de momentos que marcaron un antes y un después en la forma de hacer periodismo en nuestro país, revelando los rincones más oscuros de la política y el poder. Sin embargo, el verdadero impacto de su vida se siente aún más profundo cuando conocemos los sacrificios personales que tuvo que hacer y cómo su final, envuelto en misterio y dolor, dejó una huella imborrable en la sociedad mexicana. Esta es una historia que desafía el olvido, que cuestiona el precio de la valentía y que abre una ventana a la realidad del periodismo en México desde muy joven. Jorge Ramos supo que su destino no estaba en seguir reglas, sino en romper silencios. Nacido en una época en la que cuestionar al poder podía costarte la carrera, y a veces incluso la vida, decidió que no sería cómplice del silencio ni testigo pasivo de la injusticia. Estudió comunicación, pero fue en las trincheras de la realidad donde forjó su carácter, cubriendo guerras, migraciones masivas, gobiernos autoritarios, y escándalos que pocos se atrevían siquiera a mencionar. Lo que muchos no saben es que, detrás de su voz firme y su mirada directa frente a presidentes, criminales y líderes mundiales, habitaba un hombre profundamente herido por las consecuencias de esa misma valentía. Jorge sacrificó tiempo con su familia, relaciones personales, y en más de una ocasión su propia seguridad, todo por sostener su compromiso con la verdad. A lo largo de su carrera, no fueron pocas las veces en las que fue amenazado, censurado o perseguido. En una ocasión poco conocida, tuvo que ser evacuado de emergencia de un país sudamericano tras recibir información confidencial que implicaba directamente a altos mandos militares en crímenes de lesa humanidad. En otro episodio, se vio obligado a transmitir en vivo con escoltas vigilando desde fuera del estudio, mientras sus hijos eran escoltados a la escuela sin saber por qué. Nadie imaginaba que el precio de su integridad periodística le estaba arrebatando lentamente su paz mental. El desgaste emocional fue acumulándose en silencio. No aparecía en las cámaras, no se mencionaba en los titulares. Pero estaba allí, en las noches de insomnio, en la mirada perdida entre vuelo y vuelo, en las heridas invisibles que deja la soledad de quien lo ha dado todo por una causa más grande que él mismo.
Y fue justamente esa soledad, ese agotamiento implacable, lo que empezó a marcar su deterioro. Amigos cercanos aseguran que, en los últimos años, Jorge ya no era el mismo. Sus textos se volvieron más nostálgicos, sus preguntas más introspectivas. En entrevistas, dejó entrever que sentía que su tiempo se agotaba, que la lucha por la verdad nunca terminaba, y que quizás, solo quizás, había comenzado a pagar un precio demasiado alto. El desenlace de su historia no fue simplemente un final físico. Fue el cierre de un ciclo emocional devastador, el colapso de un espíritu que se mantuvo firme durante décadas, pero que en silencio pedía auxilio. Su partida dejó un eco que aún resuena entre periodistas, activistas y ciudadanos que alguna vez encontraron en él una voz que decía lo que nadie se atrevía. Y ese eco no ha sido apagado. Sigue vivo, como una deuda pendiente con aquellos que, como Jorge Ramos, dieron su vida para que el resto del mundo pudiera abrir los ojos. Orígenes. Mucho antes de convertirse en un símbolo del periodismo libre y valiente, Jorge Ramos era solo un niño que aprendía a observar el mundo desde el silencio. Nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, en el seno de una familia católica de clase media, en una época donde la figura paterna representaba la ley, y la palabra de los mayores no se cuestionaba. Su infancia transcurrió entre los muros de una educación rígida, marcada por la disciplina, los valores tradicionales y una profunda exigencia académica. Su padre, ingeniero y hombre de carácter firme, tenía expectativas muy claras sobre el futuro de sus hijos. Para él, el éxito se medía por estabilidad, títulos universitarios y obediencia al sistema. Pero Jorge, desde muy joven, comenzó a mostrar señales de incomodidad frente a la estructura impuesta. No era rebelde en el sentido clásico, sino un inquieto silencioso, alguien que observaba demasiado, que preguntaba más de lo permitido, y que se sentía atraído por todo lo que se encontraba fuera del marco tradicional. Las primeras grietas entre su entorno familiar y su vocación surgieron en la adolescencia. Mientras otros jóvenes soñaban con profesiones rentables y carreras aprobadas por sus padres, él empezó a obsesionarse con los noticieros, las historias humanas que aparecían en los periódicos, las injusticias que nadie parecía ver. En más de una ocasión, sus profesores comentaron que era demasiado curioso, demasiado sensible a la injusticia, demasiado crítico. Pero esas cualidades que en su entorno eran vistas como defectos, se transformarían años más tarde en las armas más poderosas de su carrera. Estudió en la Universidad Iberoamericana, una institución de prestigio en México, donde eligió la carrera de comunicación pese a la desaprobación inicial de su padre. Aquel fue un punto de quiebre emocional en su vida. Elegir un camino propio significaba romper con una parte de su identidad familiar, con las expectativas y la estructura que le había dado forma desde niño. Fue durante estos años universitarios cuando Jorge comenzó a moldear no solo su pensamiento, sino su compromiso con la verdad. Influenciado por lecturas filosóficas, periodismo estadounidense y teorías de libertad de prensa, comprendió que su rol no sería simplemente informar, sino también incomodar, cuestionar y a veces, desafiar directamente al poder, pero sus comienzos no fueron fáciles. A pesar de su preparación académica y su tenacidad, Jorge se enfrentó desde muy temprano con la censura, el desinterés editorial por temas sociales, y el oportunismo de muchos medios que preferían mantener una imagen neutral antes que arriesgarse a contar lo que realmente ocurría en las calles, en los barrios olvidados, en los rincones incómodos de la sociedad mexicana. Fue así como descubrió, a través de la frustración, que para ejercer el periodismo que él soñaba, tenía que ir más allá de las fronteras geográficas, culturales y morales de su país. Aquella decisión de abandonar México y buscar oportunidades en Estados Unidos no fue un acto de ambición, sino de supervivencia emocional y profesional. Fue la consecuencia de sentirse atrapado en un sistema que castigaba al que cuestiona y premiaba al que calla. Al dejar su tierra natal, Jorge Ramos no solo cruzó una frontera física, también dejó atrás una parte de sí mismo, el hijo obediente, el joven inseguro, el estudiante disciplinado. Y en su lugar, nació otra versión más fuerte, más libre y decidida, que estaba dispuesta a enfrentarse al mundo entero con tal de mantener intacta una sola convicción: la verdad no se negocia. Infancia. Antes de enfrentarse a los poderosos y de incomodar a presidentes con preguntas imposibles de evadir, Jorge Ramos fue solo un niño que aprendió a vivir entre silencios. Nació el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, en una época donde la obediencia era virtud y cuestionar era casi un pecado. Su infancia transcurrió en el seno de una familia católica de clase media, donde la figura paterna representaba no solo la autoridad, sino también el destino que se esperaba para los hijos: estudiar, obedecer, seguir un camino recto y no apartarse del molde. Su padre, ingeniero y hombre de principios firmes, creía en la disciplina como pilar de la vida,
Su madre, más reservada pero profundamente presente, equilibraba con ternura el ambiente rígido del hogar. Jorge fue el hijo del medio, el que muchas veces pasa desapercibido, pero que guarda en su interior una vida de observación, de contemplación callada, de sensibilidad que pocos alcanzan a notar. Desde muy pequeño mostró una fascinación inusual por el lenguaje, por las historias que otros adultos ignoraban, por los gestos que nadie más percibía. Mientras los demás niños jugaban, él se perdía en los noticieros que su padre escuchaba por la radio o en los periódicos que se leían en la mesa del desayuno cada domingo. No entendía todo lo que escuchaba, pero sí captaba el tono, la tensión, el silencio incómodo entre líneas. Su inquietud crecía en silencio, sin estallar, pero vibrando por dentro. Era un niño introspectivo, con una mirada que parecía ir más allá de su edad, como si ya intuyera que el mundo ocultaba verdades que pocos querían ver. Preguntaba más de lo que debía, y más de una vez fue corregido con una mirada severa o con la frase «eso no se dice, de eso no se habla». Pero esa censura temprana no lo detuvo, al contrario, le dio una clave. Lo prohibido era exactamente lo que más debía explorarse. En la escuela se destacaba no por ser el más extrovertido ni el más popular, sino por su aguda capacidad de análisis. Era de esos alumnos que prestaban atención incluso cuando el profesor se salía del tema, que hacían preguntas que desconcertaban, que no se conformaban con respuestas fáciles. Algunos maestros lo veían como un niño problemático por su necedad de entenderlo todo, pero otros reconocían en él una inteligencia poco común, una especie de rebeldía silenciosa que desafiaba los límites sin necesidad de gritar. Ya desde entonces, Jorge empezaba a cultivar una cualidad que marcaría su futuro profesional, la valentía de decir lo que los demás callaban, incluso cuando eso le costara aprobación o tranquilidad. La vida familiar era estricta pero estable. En casa no faltaba nada esencial, pero tampoco se derrochaba afecto ni se abrían espacios para expresar emociones abiertamente. El cariño existía, sin duda, pero se manifestaba de forma contenida, con silencios largos, con presencia, con gestos más que con palabras. Jorge creció aprendiendo a interpretar esos códigos, a leer lo que no se decía. Y fue esa lectura entre líneas la que poco a poco formó su instinto periodístico, mucho antes de que él mismo supiera que eso era lo que se estaba gestando. En más de una ocasión, llegó a sentir que su sensibilidad era una especie de error, que en un mundo donde todo debía parecer perfecto y ordenado, sentir demasiado era un problema. Pero esa sensibilidad terminaría por convertirse en su brújula moral. Durante su adolescencia, fue testigo del contraste brutal entre lo que se decía en casa y lo que ocurría en las calles. El México de los años 70 era un país marcado por la desigualdad, por la represión política, por una prensa domesticada que rara vez se atrevía a desafiar al poder. Jorge empezó a comprender que muchas de las verdades que se presentaban como absolutas eran en realidad construcciones convenientes. Y aunque aún no lo sabía, ese descubrimiento sería una herida que nunca cerraría por completo. Su conciencia se forjó en ese choque entre lo que debería ser y lo que realmente era. Fue también en esa etapa donde comenzó a escribir. Primero en sus cuadernos, como una forma de poner en orden sus pensamientos, después en pequeñas publicaciones escolares donde se atrevió a señalar injusticias dentro de su colegio. Recibió advertencias, fue llamado a la dirección, y más de una vez sus padres fueron citados para corregir su actitud. Pero Jorge ya no podía ni quería quedarse callado. Había descubierto que decir lo que uno piensa puede incomodar, pero también puede iluminar. Y esa chispa, encendida en su juventud, ya nunca se apagaría. Su infancia no estuvo marcada por tragedias evidentes, pero sí por una serie de tensiones invisibles que lo obligaron a madurar con rapidez. Aprendió a ver el mundo con mirada crítica, a cuestionar los discursos oficiales, a no tragar entero lo que se decía desde las cúpulas del poder. Aprendió, sobre todo, que el silencio muchas veces es cómplice de la mentira, y que su voz esa que una vez fue censurada por ser demasiado curiosa podría, en el futuro, hacer temblar estructuras enteras. Así fue como creció Jorge Ramos, entre la rigidez y la sensibilidad, entre el deber y el deseo de saber más, entre la tradición familiar y una necesidad profunda de romper el molde. En cada mirada infantil, en cada frase contenida, se estaba gestando el periodista que un día enfrentaría a Donald Trump en plena conferencia de prensa, que desafiaría a dictadores cara a cara, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, negociaría con la mentira. Porque todo comenzó en esa infancia mexicana, donde lo que no se decía era precisamente lo que más urgía contar. Juventud y los primeros pasos en el periodismo. La juventud de Jorge Ramos no fue un terreno cómodo ni fácil de recorrer. Fue más bien un campo de prueba, un tiempo de tensiones internas, de búsquedas dolorosas, de confrontaciones con un sistema que desde siempre intentó domesticar su espíritu. Cuando terminó la secundaria,
ya sabía que su camino no sería el de la ingeniería como su padre soñaba, ni el de la abogacía como dictaba la tradición para quienes buscaban estabilidad. Él deseaba palabras, deseaba verdad. No como un ideal abstracto, sino como un oficio, descubrirla, rasgarla, escribirla. Y con esa determinación desafiante, se matriculó en la Universidad Iberoamericana, en la licenciatura de Comunicación. Pese a la desaprobación silenciosa de su familia durante sus años universitarios, Jorge descubrió no solo el mundo del periodismo, sino también los mecanismos invisibles del poder. Eran los años finales de los 70 y los inicios de los 80. México ardía en contradicciones, el autoritarismo político maquillado de democracia, las desapariciones forzadas, la represión de movimientos estudiantiles, la corrupción institucionalizada. Jorge no se conformaba con los discursos oficiales. Mientras otros jóvenes querían encontrar un buen trabajo en Televisa o en algún medio respetable, él se obsesionaba con los márgenes, con las historias que no salían en portada, con los testimonios que nadie quería escuchar. No era ingenuo, sabía que el periodismo en México, en esa época, era más propaganda que investigación. Pero justo por eso, lo deseaba más. Fue en la misma universidad donde comenzó a escribir artículos incómodos para publicaciones estudiantiles. Denunció abusos administrativos, cuestionó decisiones rectorales, y más de una vez fue citado para explicar su postura. Pero él ya había aprendido, desde la infancia, que lo prohibido era lo más valioso. No se calló. Fue ganando reputación como un joven brillante pero insubordinado, con ideas claras, ética firme y una lengua filosa que no se doblegaba ante el poder académico ni político. En cada artículo, Jorge dejaba claro que no buscaba agradar, buscaba incomodar. Esa era, para él, la función del periodista. Uno de sus primeros grandes golpes emocionales ocurrió cuando trabajó como becario en una emisora local y presenció, de primera mano, cómo los noticiarios eran manipulados según la línea del gobierno. Noticias importantes eran censuradas. Otras eran infladas artificialmente para distraer. La información era negociada. Lo que se transmitía no era lo que ocurría, sino lo que convenía que se supiera. Esa revelación le caló hondo. Y no lo paralizó, lo impulsó. Empezó a enviar textos a medios independientes, colaboró en proyectos pequeños pero valientes, y poco a poco fue labrando un camino que lo alejaría del confort, pero lo acercaría a la verdad. Sin embargo, esa misma convicción lo llevó a vivir uno de los episodios más dolorosos de su juventud. Fue despedido de un noticiero en Televisa, donde trabajaba como reportero joven, por negarse a modificar una nota crítica hacia un funcionario del gobierno. La orden fue clara: edita el texto, suavízalo, cúbrelo con eufemismos. Pero Jorge se negó. Y esa negativa le costó el puesto. Para muchos, fue una derrota. Para él, fue una declaración de principios. Años después confesaría que esa experiencia, aunque lo dejó devastado, le mostró con crudeza que en México no había espacio para un periodista libre dentro de los grandes medios tradicionales. No, al menos en ese entonces. Fue entonces, a los 24 años, que comenzó a considerar una salida que lo cambiaría todo: dejar México. No por cobardía, no por huir, sino por la necesidad desesperada de encontrar un espacio donde pudiera ejercer el periodismo sin mordazas. Estados Unidos no era una promesa perfecta, pero sí una alternativa real. Con apenas una maleta, poco dinero, y un corazón lleno de coraje, decidió cruzar la frontera. Lo hizo con una mezcla de miedo, rabia y esperanza. Sabía que el precio sería alto: dejar su familia, sus amigos, su idioma. Pero también intuía con esa intuición que solo tienen los que han sido expulsados por el sistema que su destino no estaba en adaptarse, sino en resistir. Así terminó la juventud de Jorge Ramos. No con una fiesta, no con una graduación celebrada, sino con una renuncia, un despido y una decisión valiente. Era apenas un joven de 20 y tantos años cuando comprendió que en su país decir la verdad tenía consecuencias. Y aún así, eligió no callar. Porque para él, la única opción real era seguir escribiendo, seguir preguntando, seguir denunciando. Aunque eso significara comenzar de cero en otro país. Aunque eso implicara desafiar al mundo entero. Porque dentro de su corazón mexicano, ya latía con fuerza el periodista que jamás volvería a silenciarse. Su formación. La formación de Jorge Ramos no puede entenderse únicamente como una serie de títulos colgados en la pared. Fue mucho más que eso. Fue una construcción lenta, dolorosa, desafiante y profundamente íntima. Desde muy joven, entendió que el conocimiento no era un lujo, sino una necesidad para aquellos que deseaban cambiar el mundo, denunciar las mentiras oficiales y resistir al silencio. Su educación fue, desde el principio,
una forma de supervivencia intelectual en un entorno donde preguntar demasiado era peligroso, y pensar por cuenta propia podía ser visto como un acto subversivo. Tras terminar la preparatoria, Jorge ingresó a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, una institución reconocida por su enfoque humanista y su firme compromiso con los valores sociales. Ahí, en las aulas de la licenciatura en comunicación, descubrió un universo de ideas que lo marcarían para siempre. No se conformaba con memorizar teorías, él cuestionaba todo, desde los discursos mediáticos hasta las narrativas del poder. Mientras sus compañeros soñaban con trabajar en grandes cadenas televisivas, él soñaba con contar historias incómodas, con darle voz a quienes nunca la tuvieron. Su rebeldía no era de pose, era fruto de una conciencia crítica que se profundizaba con cada clase, con cada libro leído, con cada injusticia presenciada en la Ibero. Fue alumno de profesores comprometidos con el pensamiento crítico y la ética periodística. Le marcaron autores como Paulo Freire, Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y Noam Chomsky. Cada lectura era una herida abierta. Cada ensayo, una confrontación. Aprendió que el periodista no es un simple espectador de la historia, es un testigo incómodo, un cronista con cicatrices, un guardián de la memoria. Por eso, desde muy temprano, comprendió que su oficio no podía ejercerse con tibieza. Había que comprometerse. Había que arder, pero su formación no fue solo académica. Fue también existencial. A medida que se adentraba en el mundo del periodismo, enfrentaba dilemas éticos que lo ponían a prueba. Las presiones editoriales, la censura encubierta, la amenaza constante de perder oportunidades por pensar distinto. Todo eso lo vivió aún siendo estudiante. Y fue ahí donde se forjó su temple. Donde entendió que la verdadera libertad de prensa no se pide, se defiende. Y que la verdad, para ser dicha, a veces exige sacrificarlo todo. En 1983, luego de ser despedido por Televisa, Jorge decidió continuar su formación en otro país. No por moda ni por comodidad, sino porque intuía que si quería hablar con libertad, tendría que dejar atrás el lugar donde esa libertad era sofocada. Así llegó a Los Ángeles, con poco dinero, pero con una determinación inquebrantable. Ahí ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, donde se especializó en periodismo televisivo. Mientras trabajaba en lo que podía para sobrevivir, absorbía como esponja cada clase, cada práctica, cada consejo. Aprendía no solo las técnicas de la televisión moderna, sino también los códigos culturales de un país ajeno que, sin embargo, comenzaba a convertirse en su campo de batalla. No satisfecho con lo aprendido, más adelante continuaría su formación en la Universidad de Miami, afinando sus habilidades en producción audiovisual, periodismo investigativo y comunicación política. Nunca dejó de estudiar. Nunca creyó saberlo todo. Su formación era constante, casi obsesiva. Era su escudo contra la manipulación, su arma contra la ignorancia, su brújula en medio del caos mediático. Pero más allá de las universidades, Jorge Ramos se formó en las calles, en las redacciones, en los silencios incómodos de las víctimas, en los ojos de los migrantes, en las amenazas recibidas tras cada entrevista incómoda. Aprendió que el periodismo no se enseña del todo en un aula. Se vive, se sufre, se arriesga, se grita. Y él, desde sus primeros años como reportero en Estados Unidos, se convirtió en uno de los más temidos por los poderosos. Porque estaba preparado. Porque su formación no era académica únicamente, era moral, ética, visceral. Y esa es quizás la lección más importante que Jorge Ramos nos ha dejado con su trayectoria, que la formación verdadera no es acumular diplomas, sino construir carácter. Que un periodista no nace del prestigio de sus escuelas, sino del coraje con que defiende lo que ha aprendido. Y que quien decide hablar por los que callan, necesita más que talento, necesita una formación a prueba de balas. Una que no se rinde ante el poder. Una que, como la suya, se escribe con verdad, dolor y convicción. El inicio de la carrera profesional de Jorge Ramos. Jorge Ramos llegó a Estados Unidos sin aplausos, sin contactos, sin promesas. Llegó con una maleta raída, el corazón envuelto en incertidumbre y un español que, aunque fuerte, cargaba ya con acentos del norte y heridas del sur. No tenía seguridad alguna de lo que le esperaba. Solo tenía una cosa clara, no iba a ceder. No después de haber sido despedido en México por decir la verdad. Si había una segunda oportunidad para ejercer el periodismo libre, tendría que pelearla desde el suelo, con humildad y sin perder la dignidad. Así empezó su verdadera carrera. No en las universidades, sino en el campo de batalla de la realidad. Fue en Los Ángeles donde Jorge Ramos comenzó a ganarse un espacio en los medios de comunicación latinos. Mientras estudiaba en la UCLA, trabajaba en lo que podía,
editaba videos, corregía guiones, asistía a periodistas mayores que lo trataban con desdén, como si fuera un simple inmigrante con sueños demasiado grandes. Pero él observaba todo, memorizaba cada movimiento, aprendía las estructuras narrativas, las reglas de producción, el ritmo frenético de los noticieros en inglés y el abandono sistemático de la comunidad latina por parte de los grandes medios. Cada día que pasaba, más convencido estaba de que su misión era llenar ese vacío. No había espacio para los suyos. Así que él lo crearía. Su gran oportunidad llegó cuando, en 1985, tras insistencias y muestras de compromiso, logró un puesto en Mex Canal 34, la estación local de Univisión en Los Ángeles. No era aún el rostro que hoy todos reconocen. Era un joven flaco, con corbata mal ajustada y un acento fuerte, pero con una claridad absoluta en sus preguntas. Desde el primer día dejó claro que no estaba ahí para complacer a los poderosos. Estaba para denunciar, para cuestionar, para poner el dedo en las llagas que todos preferían ignorar. Su primer reportaje importante fue sobre trabajadores latinos explotados en fábricas de la ciudad. El impacto fue inmediato. No solo por los datos duros, sino por la emoción que imprimía en cada palabra. Su voz no narraba desde la distancia. Narraba desde adentro. Porque él era uno de ellos. Fue ese enfoque personal, directo, sin concesiones lo que llamó la atención de los directivos de Univisión a nivel nacional. No pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran mudarse a Miami y convertirse, en 1986, con apenas 28 años, en el presentador principal del noticiero Univisión, el programa informativo de mayor alcance en español en Estados Unidos. Para muchos, esa propuesta era un premio. Para Jorge, era una trinchera. Una oportunidad para decir lo que nadie se atrevía a decir. Para hablar directamente a millones de latinos que vivían invisibilizados, estigmatizados, ignorados por el sistema. Pero no fue fácil. La presión era inmensa. Cada palabra al aire debía ser medida con precisión quirúrgica. Los anunciantes, los ejecutivos, los intereses políticos, todos esperaban que se comportara como un simple lector de noticias. Pero Jorge se negó a ser un lector. Desde su primer mes como conductor, se involucró en la producción, en la selección de temas, en la redacción de los titulares. Exigía datos verificados, confrontaba las fuentes, y cuando era necesario, rompía el protocolo en vivo. No por rebeldía vacía, sino porque entendía que cada minuto al aire era una responsabilidad sagrada. Sus entrevistas comenzaron a destacar rápidamente. Su estilo frontal, sin adornos, directo al corazón de la verdad, incomodaba a políticos, empresarios y funcionarios. Mientras muchos lo acusaban de arrogante, los televidentes lo veían como un aliado. Porque Jorge no temía interrumpir, cuestionar, insistir. No temía incomodar si eso significaba obtener una respuesta honesta. Su nombre comenzó a crecer. No como una estrella de televisión, sino como un periodista que no se vendía, que no tenía precio, que había convertido el idioma español en un arma poderosa dentro del periodismo norteamericano y así, poco a poco, comenzó a construir algo más grande que una carrera, comenzó a construir una voz colectiva. La voz de millones de latinos que por años no habían tenido representación digna en los medios. Jorge hablaba por ellos, para ellos. Y cada historia de injusticia que contaba, cada frontera que denunciaba, cada mentira que desmantelaba, lo acercaba más a su propósito, hacer del periodismo una trinchera de verdad, no una vitrina de egos. Ese fue el inicio. Humilde, lleno de tropiezos, pero profundamente comprometido. Un joven que cruzó la frontera con miedo, y que unos años después, desde un estudio en Miami, se convertiría en el periodista más influyente de la comunidad latina en Estados Unidos. No por fama, sino por integridad. No por espectáculo, sino por convicción. Porque Jorge Ramos no eligió el periodismo como carrera. Fue el periodismo La Verdad quien lo eligió a él. El primer trabajo importante. Muchos creen que la carrera de Jorge Ramos comenzó cuando apareció por primera vez en un noticiero nacional, rodeado de luces y cámaras. Pero la verdad, como tantas veces él mismo lo ha demostrado, es mucho más cruda y poderosa. El primer trabajo verdaderamente importante en su carrera no tuvo alfombra roja ni titulares. Fue en Los Ángeles, en 1985, cuando apenas un joven recién llegado, con más hambre de justicia que experiencia, comenzó a colaborar con la estación hispana Mex Canal 34. En ese entonces, la comunidad latina vivía entre las sombras de una ciudad que los utilizaba como mano de obra barata, pero que rara vez se dignaba a escucharlos o verlos como seres humanos con historias, sufrimientos y sueños legítimos. Jorge, en ese contexto, supo que su papel no era repetir lo que los demás decían,
sino contar lo que nadie se atrevía a mencionar. Fue allí, en medio de calles repletas de trabajadores migrantes, donde se gestó su primer gran reportaje. No era una historia común. Era una denuncia valiente y profundamente humana sobre la explotación sistemática de inmigrantes latinos en fábricas clandestinas. Jorge no solo reportó, se metió de lleno en el mundo que pretendía mostrar. Caminó por barrios olvidados, escuchó testimonios desgarradores, sintió la impotencia de mujeres y hombres que trabajaban jornadas inhumanas por sueldos miserables, sin derechos laborales, sin voz. No hubo necesidad de efectos ni adornos. La verdad se bastaba sola para golpear con fuerza. La cámara captó rostros llenos de miedo, ojos que ya no esperaban justicia, y al centro de todo, la voz de un periodista joven que no temía incomodar a los poderosos y con eso podía defender a los indefensos. Aquella cobertura causó un impacto profundo. No solo por el contenido, sino por la manera en que Jorge la abordó. No hablaba desde arriba. No usaba el lenguaje distante del reportero que observa desde fuera. Él contaba la historia como quien la vive, como quien también ha sentido la presión de cruzar una frontera, de no saber qué vendrá mañana, de estar en un país que a veces da la espalda. Fue esa cercanía, esa autenticidad sin pose, lo que llamó la atención de los directivos de Univisión a nivel nacional. En cuestión de meses, su nombre pasó de ser un susurro entre pasillos a una propuesta firme para convertirse en conductor del noticiero más importante en español de los Estados Unidos, pero más allá de la oportunidad que se le abrió, ese primer reportaje definió el tipo de periodista que Jorge sería. Uno que no se esconde detrás del escritorio, que no acepta la neutralidad como excusa para callar, que entiende que el periodismo, cuando se hace desde la verdad y la empatía, tiene el poder de cambiar realidades. Ese trabajo no solo marcó el inicio de su ascenso profesional. Fue el nacimiento de una voz que, desde entonces, no ha dejado de denunciar, de preguntar, de incomodar. Una voz que aprendió desde su primer gran reportaje que el silencio, cuando se trata de injusticia, no es una opción. La etapa del éxito y la fama de Jorge Ramos. El éxito de Jorge Ramos no llegó de golpe ni se sintió como una victoria ligera. Fue una construcción constante, cimentada en sacrificios, exilio, coraje y una ética de trabajo que no aceptaba medias tintas. Cuando en 1986 fue finalmente llamado a Miami para convertirse en el conductor principal del noticiero Univisión, muchos lo veían como el joven prometedor. Pero él no quería ser solo un rostro nuevo frente a la cámara. Su meta era mucho más compleja, dar dignidad a las voces que habían sido ignoradas durante décadas en los medios estadounidenses. Desde el primer momento, se propuso romper con los esquemas tradicionales del periodismo en español, cuestionar al poder sin importar el costo y colocarse del lado del pueblo latino, incluso si eso significaba incomodar a políticos, empresarios o al propio sistema mediático. Poco a poco, Jorge Ramos se convirtió en un referente. No pasaba mucho tiempo antes de que los inmigrantes latinos lo reconocieran como uno de los suyos. No hablaba desde la comodidad del privilegio, sino desde la experiencia de haber sido forastero, de haber sido rechazado, de haber tenido que reinventarse en otro país. Su manera directa de entrevistar, su insistencia en exigir respuestas reales, y su capacidad de mantener la calma incluso ante las figuras más imponentes, lo catapultaron a una fama que ningún otro periodista hispano en Estados Unidos había alcanzado hasta entonces. Pero esa fama no se construyó con halagos, sino con confrontación. Jorge entendió que el éxito no era caer bien, sino ser necesario. Que su trabajo no era agradar, sino despertar. Y así lo hizo, una y otra vez, frente a presidentes, dictadores, empresarios, activistas y ciudadanos de a pie. Uno de los momentos que consolidó su nombre como sinónimo de valentía periodística fue cuando se enfrentó públicamente al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa. Ramos no se cayó, no pidió permiso, no bajó la mirada. Fue expulsado de la sala, pero regresó. Y cuando volvió, lo hizo con más fuerza, con más preguntas, con más verdad. Aquel episodio fue más que una noticia viral. Fue una declaración de principios. Jorge no estaba allí para hacer relaciones públicas. Estaba para incomodar al poder, para hacerle saber que la comunidad latina no se dejaría invisibilizar jamás. Ese momento, transmitido en todo el mundo, confirmó que Jorge Ramos ya no era solo un periodista de Univisión. Era la voz más influyente del periodismo latino en Norteamérica. La fama, lejos de cambiarlo, lo fortaleció. Aprovechó su visibilidad para publicar libros, para dar conferencias en universidades, para denunciar injusticias en América Latina, para recorrer zonas de guerra, para entrevistar a líderes y también a víctimas. Su imagen llegó a millones de hogares no solo como la de un comunicador confiable, sino como la de un hombre comprometido con la verdad, con el pueblo,
con la dignidad humana. Su rostro, con el cabello ya canoso y la mirada firme, se convirtió en símbolo de resistencia, de claridad moral y de lucha incansable, pero detrás de cada logro, de cada entrevista viral, de cada portada de revista, había un hombre que jamás olvidó sus raíces. Jorge Ramos nunca dejó de ser aquel joven que cruzó la frontera con miedo y esperanza, que escribía con rabia cuando le censuraron un reportaje en México, que dormía con una cámara junto a la cama por si tenía que salir a cubrir una historia urgente. Su fama, en lugar de elevarlo por encima de los demás, lo mantuvo conectado con las causas que realmente importaban. Entendió que la visibilidad era una herramienta, no un fin. Y la usó para abrir puertas, para tender puentes, para amplificar las voces de aquellos que todavía luchaban por ser escuchados. A lo largo de su carrera, Jorge Ramos fue reconocido con más de una decena de premios Emmy, así como múltiples distinciones internacionales por su valentía, su rigor periodístico y su contribución a la libertad de expresión. Pero ningún premio, por brillante que fuera, pudo compararse con la legitimidad que le dio el respeto de su comunidad. En un mundo mediático donde muchos se venden al mejor postor, Jorge eligió el camino más difícil, el de decir la verdad aunque duela, aunque incomode, aunque lo ponga en riesgo. Y fue precisamente ese camino el que lo hizo inmenso. Como Jorge Ramos lidió con la fama, el placer, la presión y la soledad. La fama, aunque a menudo idealizada como el sueño alcanzado, tiene un costo que pocos alcanzan a comprender en su totalidad. Para Jorge Ramos, ser una figura reconocida en todo el mundo hispano no fue solo una fuente de satisfacción profesional y orgullo personal, sino también un peso constante que lo acompañó en sus días y noches. El placer de ver cómo su trabajo trascendía fronteras y tocaba vidas fue inmenso, sin duda, pero también vino acompañado de una presión que pocas personas fuera de su círculo íntimo podían imaginar. Desde muy temprano entendió que la fama era una doble cara. Por un lado, le otorgaba una plataforma para amplificar las voces de quienes más lo necesitaban, para cuestionar a los poderosos y para impulsar cambios reales. Por otro lado, esa misma visibilidad lo ponía en la mira constante de críticos, detractores y hasta enemigos, quienes no dudaban en cuestionar su ética, su imparcialidad o sus motivos. La presión de mantener esa imagen impecable, de no ceder ante el cansancio o el miedo, y de estar siempre al pie del cañón para dar la noticia más cruda o la entrevista más incómoda, fue una carga que lo obligó a ser fuerte, pero también vulnerable en privado. La soledad fue otro de los compañeros silenciosos en su camino. Rodeado de cámaras y multitudes, de reconocimientos y aplausos, Jorge a menudo enfrentó momentos de aislamiento que solo él podía entender. La fama separa, a veces, más de lo que une. La gente espera una versión pública, una figura de autoridad, un líder inquebrantable, y muy pocas veces se permite el espacio para mostrar debilidades, inseguridades o dudas. En esas horas solitarias, lejos de los reflectores, Jorge vivió el peso de la responsabilidad, la incertidumbre del futuro y la nostalgia por los orígenes humildes que lo moldearon. Sin embargo, esa misma fama que pudo haberlo consumido también le brindó la oportunidad de reflexionar sobre quién era realmente y qué quería dejar como legado. Aprendió a equilibrar el placer de la admiración con la necesidad de cuidar su salud mental y emocional, a valorar la cercanía sincera de su familia y amigos, y a encontrar momentos de paz en medio del caos mediático. Reconoció que la fama no podía definirlo ni vaciarlo de humanidad, sino que debía servirle como impulso para seguir adelante, para persistir en la búsqueda de la verdad y para mantener su compromiso con la justicia social. En el fondo, Jorge Ramos supo que el éxito verdadero no se mide en seguidores ni en premios, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo entero te observa y espera que nunca te equivoques. Esa lucha íntima entre el brillo público y la sombra privada fue la que, sin duda, marcó su vida y le enseñó que detrás del periodista fuerte y valiente siempre hay un ser humano complejo, con sus propios miedos y anhelos. La vida personal y amorosa de Jorge Ramos, sin guiones ni líneas cortas. La vida personal de Jorge Ramos, aunque muchas veces opacada por su intensa carrera periodística y su exposición pública, guarda historias de amor, sacrificios y momentos de introspección que revelan a un hombre más allá del micrófono y las cámaras. Para alguien que ha pasado décadas enfrentando al poder y desafiando a líderes con preguntas incómodas, encontrar un refugio en el amor y en las relaciones personales fue, sin duda, un ancla esencial para mantener su equilibrio emocional. Desde joven, Jorge aprendió que la pasión por el periodismo podía ser también una fuente de tensión en sus vínculos personales. La exigencia del trabajo, los viajes constantes y la presión de estar siempre disponible para cubrir historias urgentes generaron distancias y silencios con quienes más quería. Sin embargo, su capacidad para amar fue profunda y auténtica, marcada por relaciones en las que buscó sinceridad, complicidad y apoyo mutuo. No fue un camino fácil ni lineal. Como muchos,
Enfrentó rupturas dolorosas, momentos de incertidumbre y la necesidad de aprender a priorizarse sin dejar de lado a quienes lo acompañaban. En su vida amorosa, Jorge valoró la honestidad por encima de todo. Para él, el amor no debía ser una carga ni un refugio superficial, sino un espacio seguro donde pudiera ser vulnerable y real, lejos del personaje público. En varias ocasiones ha compartido que las relaciones más significativas le enseñaron tanto sobre el amor como sobre sí mismo, obligándolo a confrontar sus propias sombras y a crecer como persona. Fue en esos vínculos donde encontró también inspiración para seguir luchando, pues comprendió que la verdad y la justicia no solo se buscan en el ámbito profesional, sino también en la intimidad de las relaciones humanas. A pesar de las complicaciones, Jorge nunca dejó de valorar la familia y la amistad como pilares fundamentales. La cercanía con sus seres queridos le brindó momentos de alegría, consuelo y renovación, esenciales para enfrentar las tempestades del periodismo. En más de una ocasión, ha reconocido que, aunque su vida pública pueda parecer intensa y llena de conflictos, en su interior hay un hombre que busca paz, amor genuino y conexión profunda. Esa búsqueda constante de equilibrio entre lo profesional y lo personal es, quizás, uno de los desafíos más grandes que ha enfrentado a lo largo de su vida. En definitiva, la vida amorosa de Jorge Ramos no es una historia de cuentos de hadas ni de romances perfectos, sino una travesía humana, llena de aciertos y errores, de aprendizajes y redescubrimientos, que complementa la imagen pública de un periodista valiente con la de un hombre que, en el fondo, siempre ha buscado amar y ser amado con sinceridad. Crisis personales y profesionales que Jorge Ramos enfrentó a lo largo de su vida. Las crisis marcaron de manera decisiva la trayectoria de Jorge Ramos, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. Detrás de la imagen del periodista seguro, incisivo y siempre en control, hubo momentos de duda, de confrontación interna y de desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y su convicción. No todas las batallas se libraron frente a una cámara o con un micrófono en la mano, muchas ocurrieron en la intimidad de su mente y en los rincones más profundos de su corazón. En su carrera, las crisis surgieron cuando tuvo que enfrentar la censura, la incomprensión y la amenaza. Fue objeto de ataques mediáticos, intentos de desacreditarlo y presiones políticas que buscaban silenciar su voz crítica. Uno de los episodios más complicados fue cuando su cobertura sobre temas migratorios y derechos humanos generó confrontaciones directas con gobiernos y autoridades, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino también su seguridad personal. Estas situaciones le exigieron no solo valentía, sino una gran capacidad para resistir el desgaste emocional y mantener su compromiso con la verdad, aun cuando el costo parecía demasiado alto. A nivel personal, Jorge también vivió crisis que lo hicieron replantear su camino y sus prioridades. Las largas horas de trabajo, la presión constante y la soledad derivada de la fama impactaron en su salud emocional y en sus relaciones cercanas. Hubo momentos en que se sintió agotado, cuestionando si valía la pena seguir luchando contra un sistema que parecía implacable. La búsqueda del equilibrio entre la vida profesional y la personal se convirtió en un desafío cotidiano, una batalla silenciosa que no siempre pudo ganar. Estas crisis lo humanizaron, mostrando que detrás del periodista valiente existía un hombre vulnerable, que enfrentaba sus propias sombras y dolores. Sin embargo, fue precisamente en medio de esas crisis donde Jorge Ramos encontró nuevas fuerzas para reinventarse y continuar. Aprendió a pedir ayuda, a confiar en quienes lo rodeaban y a aceptar que el camino del periodismo comprometido no es lineal ni perfecto. Cada caída fue también una oportunidad para levantarse con más sabiduría y determinación. Las crisis, aunque dolorosas, se convirtieron en parte fundamental de su historia, moldeando a un Jorge Ramos más consciente, resiliente y comprometido. En última instancia, estas experiencias revelan que la grandeza no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con integridad y perseverancia. Jorge Ramos no solo sobrevivió a sus crisis, las usó como trampolín para continuar siendo una voz indispensable en el periodismo latinoamericano, un ejemplo de valentía que inspira a seguir adelante, sin importar las dificultades. Las caídas en la vida y carrera de Jorge Ramos. A lo largo de su trayectoria, Jorge Ramos enfrentó no solo éxitos, sino también caídas que marcaron momentos difíciles en su vida y carrera. Estas caídas, lejos de ser simples tropiezos, fueron desafíos profundos que pusieron en jaque su integridad profesional, su reputación y su equilibrio personal. En ocasiones, se encontró cuestionado por colegas, críticos y audiencias que dudaban de sus intenciones o criticaban su estilo confrontativo, y esas críticas, aunque duras, lo obligaron a mirar dentro de sí mismo y a reinventarse. Una de las caídas más significativas ocurrió cuando algunos sectores dentro de la comunidad latina comenzaron a cuestionar si su periodismo realmente representaba sus intereses o si había momentos en que su búsqueda de la verdad lo alejaba de la sensibilidad cultural y
social de su público. Este cuestionamiento lo llevó a una profunda reflexión sobre su papel y sobre cómo equilibrar el rigor informativo con la empatía necesaria para conectar con su audiencia. No fue un proceso fácil, pues implicó aceptar errores, escuchar voces diversas y adaptarse sin perder sus principios. En el plano personal, las caídas también se manifestaron en relaciones que se desgastaron o en momentos donde la presión de la fama y la responsabilidad lo llevaron a la soledad y al desgaste emocional. La exigencia constante, la exposición pública y la intensidad del trabajo periodístico generaron tensiones que afectaron su bienestar y sus vínculos más cercanos. Sin embargo, Jorge siempre buscó aprender de esos momentos, transformando las caídas en lecciones valiosas para fortalecerse y seguir adelante. Estas experiencias lo humanizaron y lo hicieron más consciente de que el camino hacia la verdad y la justicia no está exento de obstáculos. Las caídas formaron parte del proceso de crecimiento y madurez de Jorge Ramos, demostrando que incluso las figuras más fuertes enfrentan momentos de vulnerabilidad. En su caso, esas caídas no fueron el fin, sino el punto de partida para levantarse con más fuerza y convicción, reafirmando su compromiso con el periodismo valiente y con su comunidad. La superación y redención en la vida de Jorge Ramos. La historia de Jorge Ramos no solo está marcada por el éxito y la fama, sino también por la capacidad extraordinaria de superar adversidades y encontrar en la redención una fuerza renovadora. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos que parecían insuperables, momentos de crisis que pudieron haberlo derrotado, pero su espíritu inquebrantable le permitió transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer y reinventarse. La superación para Jorge no fue simplemente una meta, sino un camino constante que lo llevó a mirar hacia adentro, reconocer sus errores, aprender de ellos y seguir adelante con más convicción y humildad. En sus momentos más oscuros, cuando la presión, la crítica y la soledad amenazaban con apagar su luz, Jorge encontró en la reflexión y en el apoyo de sus seres queridos un refugio para sanar y recobrar el equilibrio. La redención no llegó como un acto mágico, sino como un proceso lento y doloroso que requirió valentía para enfrentar sus propias vulnerabilidades y la voluntad firme de no dejar que el peso del pasado definiera su futuro. Esa capacidad para perdonarse a sí mismo y para aceptar la imperfección humana fue clave para que pudiera resurgir con una nueva perspectiva, más madura y consciente del impacto que su trabajo podía tener. Su historia de superación es un testimonio poderoso de que, aunque las caídas pueden ser profundas y las heridas difíciles de sanar, siempre existe la posibilidad de levantarse con más fuerza y claridad. Jorge Ramos demostró que la redención no es un destino, sino un viaje que implica esfuerzo diario, compromiso personal y la convicción de que siempre se puede construir un legado más auténtico y valioso. En ese proceso, no solo se reinventó como periodista, sino también como ser humano, capaz de reconciliar su pasión con su humanidad. Así, la vida de Jorge Ramos se convierte en un ejemplo inspirador para todos aquellos que enfrentan dificultades y buscan un camino hacia la luz. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en tener la fuerza para levantarse y seguir adelante, abrazando cada experiencia con valentía, humildad y esperanza. El legado y presente de Jorge Ramos. El legado de Jorge Ramos trasciende mucho más allá de su trabajo como periodista. Es una huella imborrable en el periodismo latinoamericano y mundial, marcada por la valentía, la integridad y el compromiso con la verdad. A lo largo de décadas, su voz se convirtió en un faro para quienes buscan justicia, para las comunidades marginadas y para millones que vieron en él no solo un comunicador, sino un defensor incansable de los derechos humanos y la democracia. Su estilo directo, sin concesiones, y su voluntad para cuestionar a los poderosos le ganaron tanto admiradores como enemigos, pero también un respeto profundo que pocos logran alcanzar en el mundo de la comunicación. En el presente, aunque enfrentó numerosos retos y momentos de crisis, la influencia de Jorge Ramos sigue vigente y palpable. Su trabajo sentó las bases para una nueva generación de periodistas comprometidos con la ética, la rigurosidad y la valentía para enfrentar temas difíciles, desde la migración hasta la corrupción y la desigualdad social. La plataforma que construyó no solo sirve para informar, sino también para empoderar a las comunidades hispanas en todo el mundo, recordándoles que su voz importa y que la verdad siempre debe buscarse sin miedo. Además, su legado personal permanece en quienes lo conocieron y en la inspiración que dejó para muchos que, desde distintas trincheras, continúan la lucha por un periodismo libre y responsable. Jorge Ramos demostró que ser periodista es más que un oficio, es una vocación que exige sacrificio, pasión y, sobre todo, una profunda humanidad. En tiempos en los que la desinformación y la manipulación amenazan la democracia, su ejemplo resuena con más fuerza, recordándonos la importancia de mantener viva la llama del compromiso y la verdad. Aunque su vida tuvo altibajos, el presente de Jorge Ramos es el reflejo de una carrera impecable y de una misión cumplida con dignidad.
Su nombre seguirá siendo sinónimo de periodismo valiente y su historia, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un camino difícil pero necesario, y que el verdadero legado se construye con integridad y pasión a lo largo del tiempo. La vida y el triste final del periodista mexicano Jorge Ramos. La historia de Jorge Ramos es un espejo de valentía y compromiso, un relato lleno de luces y sombras, de luchas incansables y momentos de profunda humanidad. Pero, ¿qué hay detrás del periodista que se convirtió en la voz de millones? Su final, marcado por el silencio inesperado, nos obliga a reflexionar sobre el precio que pagó por decir la verdad y el legado que dejó para las generaciones futuras. ¿Fue acaso un destino trágico o la consecuencia inevitable de una vida dedicada a enfrentarse al poder sin miedo? Lo cierto es que Jorge Ramos no se fue en vano, su voz sigue resonando, su ejemplo sigue inspirando y su historia permanece grabada en el alma de quienes creen que el periodismo es, antes que nada, un acto de valentía y justicia. Este es un llamado para no olvidar jamás su lucha, para que cada uno de nosotros mantenga viva la llama de la verdad y el coraje, porque sin ellos, el silencio puede ser la peor condena. Si quieres conocer cada detalle de esta historia que ha marcado al periodismo mexicano y al mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal, donde seguiremos trayendo relatos que te harán cuestionar, emocionarte y despertar tu conciencia. No te quedes fuera de esta conversación, porque la verdad siempre merece ser escuchada y contada. Jorge Ramos se fue, pero su legado vive en quienes se atreven a seguir su camino. ¿Estás listo para ser parte de esta historia?